Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. De todos los que estamos aquí, ¿quién no te temerá, oh Señor? Él glorificará tu nombre. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Denle a Dios y darle gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorar al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, aleluya, póngase de pie, vamos a cantar un Grandes, maravillosas son las obras de Jehová. Cántale con alegría. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Él glorificará tu nombre. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Uno, aleluya, amén. Escucha, aleluya, amén, aleluya, Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más
portion his kind, gentle words as he taught us her reason for tears. He said, "Child, it I, I'm just singing Jesus." Paz a vosotros, mis hermanos. Damos gracias a Dios porque una vez más nos permite la oportunidad de meditar en su palabra. Romanos capítulo 15 y versículo 4 dice: todo lo que está escrito en la Escritura es para enseñarnos lo que ella nos dice, nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Vamos a orar. Nuestro querido Padre, gracias te damos. Bendito sea, Señor, porque eres bueno, porque eres grande. Nos das permiso una vez más para meternos y navegar en tu palabra, para escuchar tu voz a través de ella. Ya que tu palabra dice que todo lo que antes escribió fue para nuestra enseñanza y para darnos ánimo para que permanezcamos en la esperanza gloriosa de reinar un día contigo. Muchas gracias, Señor. Bendice la meditación esta tarde. Toca el instrumento, usa nuestra mente, nuestro corazón. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema para esta tarde se intitula Llamados a adorar. Llamados a adorar. Acompáñenme, vamos a abrir la Sagrada Escritura en el profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. Dice la letra: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, y en mis alturas me hace andar. Este capítulo, hermanos,
posiblemente se usaba como un himno de adoración. Habacuc, el profeta, aprendió que su fortaleza está únicamente en Jehová. Habacuc puede confiar plenamente en el Eterno. Esa confianza llegó él a sentir. En una actitud de adoración exclamó en tono vehemente, o sea, con ímpetu, con viveza, con pasión, en el versículo 18, con todo dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El profeta vivía una vida llena de adoración, a pesar de lo que él oyó. ¿Y qué fue lo que él oyó? En el versículo 16 leemos de la siguiente manera. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Habacuc, el profeta, se da cuenta de que debe esperar pacientemente la destrucción de su pueblo y que luego el Señor desatará sobre Babilonia la fuerza de su poder. Como hijo de Dios, el profeta Habacuc, su actitud es de adoración. El profeta confió y encontró su fortaleza y seguridad mediante la fe. Por eso esas palabras que él mismo escribió hicieron eco en su vida. El justo por su fe vivirá. Hermanos, es fácil adorar a Dios cuando las cosas marchan bien. Pero, ¿qué ocurre cuando llegan las dificultades? En medio del desastre, Habacuc escogió alabar a Dios y reconocer que Él tenía y tiene el control. Habacuc no eligió la alabanza y la adoración como si fuesen una especie de receta rápida para combatir ese sentimiento de impotencia que él sentía. En esos tiempos difíciles no hay manera de estimular los sentimientos para que se parezcan un poco a la alegría. Veamos unos ejemplos de circunstancias adversas. Por ejemplo, el profeta David refiere sinceramente sus sufrimientos en varios salmos. Nosotros podemos leer de ello en varios salmos. El profeta lo dejó establecido. El patriarca Job fue sincero por completo con Dios al expresarle sus congojas y sus preguntas. Hoy, igual que ayer, es importante que cada uno de nosotros mostremos idéntica vulnerabilidad ante la soberana voluntad del Eterno. Expresémosle nuestros sufrimientos, expresémosle nuestras congojas, expresémosle nuestras preguntas. Somos humanos, somos de carne y hueso. Estos hombres de Dios superaron su dolor y sus preguntas sin respuesta, eligiendo concentrarse en el carácter inmutable e intachable de nuestro Dios. Sus experiencias fueron preservadas para nosotros hoy día como ejemplos de adoración en respuesta al sufrimiento. La adoración entonces es cantar con alegría al Señor en actitud de gratitud porque todo marcha bien. Pero también la adoración es decidirse a confiar en Dios y declarar que su carácter es perfecto. Aunque no lo entendamos, aunque nuestros corazones estén angustiados, la verdadera victoria llega cuando ponemos la mirada en Jesús, no en la pena o en las propias preguntas. A manera de pregunta, entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a Dios cuando nos encontramos en una situación difícil? Veamos cómo respondieron estos varones. Acompáñenme a ver un poco cómo respondió Job. Vamos al libro de Job, capítulo 1, versículo 20 al 22. Job, capítulo 1, versículo 20 al 22. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró.
Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. La actitud humana. En el verso 20 dice que se dejó caer, se postró en actitud de adoración. Esa fue la reacción cuando oyó todo el desastre que le llegaron a contar. Pero razona con entendimiento. En el verso 21 dice, en postura de adoración exclama, sea el nombre de Jehová bendito. Y a pesar de todo, en el verso 22 encontramos estas palabras. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dicho de otra manera, Job, al pensar, al sentir el dolor, al sentir esa impotencia, con lo que exclama, no peca y tampoco le echa la culpa a Dios. ¿Cómo respondió David? Vamos a ver ahora. Acompáñenme al Salmo 57, versículo 1 y 2. Salmo 57, versículo 1 y 2. Dice así a la letra la bendita palabra del Señor: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Esas fueron las palabras de David. Veamos su actitud humana. En el verso 1, ¿qué es lo que hace David? Declara su confianza en Dios y echa mano de la misericordia del Eterno. En el versículo 2, clama a Dios. Ora confiado que va a recibir apoyo de parte de Dios. Esa fue la actitud del profeta David, al que la palabra de Dios le llama el dulce cantor de Israel. Vemos que tanto Job como David echan mano de Dios, se refugian en Dios. Veamos un ejemplo más. ¿Cómo respondió Pablo y Silas? Acompáñenme a Hechos capítulo 16, versículo 25 y 26. Hechos 16, versículo 25 y 26. Dice así a la letra la palabra del Señor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. La actitud humana de estos siervos de Dios, en el verso 25 nos dice que a la medianoche, a las 12 de la noche, ¿qué hicieron estos dos varones? Se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. La respuesta a la actitud de Pablo y Silas no se hace esperar. Y en el verso 26 dice que se produce un terremoto, el cual hace que se abran todas las puertas y a los presos se les suelten las cadenas. ¿Cuál fue la victoria de estos varones de Dios? ¿Cuál fue la victoria de estos varones de Dios? Confiaron con fe fuerte en Dios. Su fe no titubeó. Su fe no se quebrantó. Al contrario, su fe se fortaleció en Dios. Por ejemplo, Job se deja caer en actitud de adoración. Entendió que Dios da y que Dios quita. De su boca brota bendición para Dios. Y dice él, sea el nombre de Jehová bendito. David echa mano de la misericordia de Dios. Ora esperando en Dios, ora con fe fuerte, adorando a Dios. Pablo y Silas se ponen a orar y a cantar. No importó, hermanos, en aquella oscuridad, en aquel lodo, en aquellas tinieblas donde el corazón podía desfallecer, no. Se ponen a orar y a cantar en ese Dios que habían confiado. Y lo hacen con una fe
adorando a Dios. Estos varones tenían un corazón firme en Dios. Esperaron y actuaron en actitud de adoración. Y Dios, que lee los corazones, vio que era en adoración a Él. Job fue sanado y restaurado al doble. David fue librado de la mano de Saúl. Y Pablo y Silas fueron librados de la cárcel. Por el terremoto que Dios permitió, no fueron defraudados en su confianza en Dios. Hubo respuesta de parte del Eterno. Hoy nosotros igual adoramos al mismo Dios de estos varones. ¿En qué tiempo vivieron ellos? Por ejemplo, Job probablemente vivió un tiempo después del diluvio. Y vamos a ver, acompáñenme, Job, capítulo 22, versículo 16. Job, capítulo 22, versículo 16. Tratemos de imaginar Job 22, 16. Mire lo que dice la palabra del Señor. Los cuales fueron cortados antes de tiempo. Muy bien, Job 22, 16. Los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado. Otra versión dice, fue como un diluvio. David aparentemente vivió entre los años 1040 y 966 antes de Cristo. Pablo nace entre el 5 o 10 después de Cristo. Como podemos ver, hermanos, son muchos los años de diferencia entre cada uno. Y cada uno adoraron al mismo Dios. Job nace antes que Moisés. En el libro de Job usted no va a encontrar nada de los preceptos de Moisés. Un tiempecito después del diluvio. David antes de Cristo y Pablo después de Cristo. Son muchos los años. El ejemplo de estos varones nos deja entrever que cada uno de ellos llenaron su vida de adoración a Dios. No importando cuál fuera la circunstancia adversa que ellos atravesaban. El ejemplo para nosotros seguir, continuar con esa fe que esos hombres del ayer tuvieron, a nosotros hoy igual, porque es el mismo Dios, es el mismísimo Dios que adoramos. Como dice la bendita palabra del Señor, Santo, 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 el que era, el que es y el que será. Nos surge una pregunta entonces. ¿Qué conlleva llenar nuestra vida de adoración como estos siervos la tenían? ¿Qué conlleva llenar nuestra vida de adoración? La naturaleza de la adoración, mis hermanos, es de adentro hacia fuera. Primero, debemos nacer de nuevo. El Espíritu Santo dentro de nosotros es quien fortalece la adoración. Y toda verdadera adoración glorifica a Dios, sea lo que sea. Segundo, una mente centrada en Dios y renovada por la verdad. El apóstol Pablo nos hace una exhortación. Acompáñenme a Romanos capítulo 12 y versículo 1. Romanos capítulo 12 y versículo 1. Dice a la letra la bendita palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo nos hace esta exhortación. Lo que hacemos es un culto racional, con entendimiento, porque es una adoración espiritual que cada uno de nosotros le ofrecemos al Eterno. Tercero, un corazón puro, abierto y arrepentido. Le repito el tercer aspecto, o lo que conlleva llevar una vida de adoración. Un corazón puro, abierto
y arrepentido. Veamos la primera parte, puro. Vamos a Mateo capítulo 5 y versículo 8. Evangelio de Mateo en su capítulo 5 y versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¡Qué promesa más hermosa! Pero para poder ver a Dios, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesita usted? Tener un corazón limpio, un corazón puro. La pureza de corazón requiere una atención diaria de nuestros sentimientos, pensamientos, que con voluntad y disciplina se va consiguiendo. Esta voluntad disciplinada va unida estrechamente con dos aspectos, con la humildad y la sencillez. Segundo, un corazón abierto. Proverbios capítulo 4 y versículo 23. Proverbios 4 y versículo 23. Mire lo que nos dice a la letra la palabra del Señor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay operaciones que se hacen a corazón abierto. Hemos visto y oído que los cirujanos hacen ese tipo de operación. Y es que el corazón es el centro del ser. Con el tiempo, el corazón puede enfermar por desilusiones, por maltratos, ya sean verbales o físicos, por engaños, etcétera, etcétera. Entonces el corazón llega a estar tan enfermo que se vuelve piedra. Mire, acompáñeme a Job capítulo 41 y versículo 24. Job 41 y versículo 24. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo o como la rueda de un molino, dice otra versión. Como podemos ver, el corazón enfermo puede llegar a volverse piedra. Entonces, mis hermanos, Dios desea que tengamos un corazón abierto. ¿Para qué? ¿Para qué quiere el Señor un corazón abierto? Mire, Proverbios capítulo 23 y versículo 26, un pasaje altamente conocido por el pueblo del Señor, pero leámoslo nuevamente. Acompáñeme a Proverbios capítulo 23 y versículo 26. Mire lo que dice. El Señor hace una petición a través del proverbista Salomón. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cuál es la petición? Dame, hijo mío, tu corazón. Ahora, ¿para qué el Señor pide el corazón? Para hacernos la cirugía que necesitamos cada uno. Cada uno de nosotros necesitamos una cirugía especial que solo el Eterno puede hacer. Solo Él puede llevar a cabo. Y mire, está escrito esa clase de cirugía. El Señor la declara. Acompáñeme a Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al 20. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón, dice, de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¡Qué bendición! El Señor, con un propósito, pide el corazón. Él desea hacer esa cirugía. Esa microcirugía Él la quiere hacer. Y tercero, un corazón arrepentido. Hechos capítulo 26 y versículo 20, dice a la letra así la palabra del Señor. Hechos 26 y versículo 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué fue lo que anunció el apóstol? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. En la palabra
Un corazón arrepentido significa cambiar de mente. Es el que cambia de mentalidad. Y la persona que llega a cambiar de mentalidad, el resultado es obvio, un resultado palpable. Es un cambio de acción y actitud. ¡Qué hermoso! Un corazón arrepentido. Entonces, ¿cómo demostramos que tenemos una vida llena de adoración como aquellos hombres del ayer? Primero, naciendo de nuevo. Segundo, manteniendo una mentalidad centrada en Dios. Y tercero, un corazón puro, un corazón abierto y un corazón arrepentido. Con estos ingredientes en nuestra vida, al igual que Job, David, Pablo y Silas, también saldremos victoriosos ante cualquier circunstancia, porque hace que nuestra fe se manifieste una fe fuerte, se manifieste una fe en certidumbre en Cristo Jesús. Y se ve a través de una vida llena de adoración al que nos dio la vida con un propósito. Tomemos la promesa del Eterno. Los invito, hermanos, a que tomemos esa promesa. ¿Cuál promesa? Salmo capítulo 34, versículo 17 y 18. Salmo 34, versículo 17 y 18. Mire lo que dice la palabra del Señor. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Bendito el Señor. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Podemos decir entonces, Dios escucha a los suyos y los libra de sus angustias. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Por eso dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, somos más que vencedores por medio de Cristo. Cada uno de nosotros, hermanos, somos más que vencedores. Nuestra fe se va robustece, vamos de gloria en gloria, porque nuestra confianza férrea está en Cristo Jesús, que todo lo puede, y nos hace salir victoriosos ante cualquier circunstancia. Así como aquellos hombres lograron la victoria, nosotros, Iglesia de Dios, hoy siglo XXI, saldremos victoriosos también. Claro que sí. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a hacer nuestra oración final. Nuestro querido Padre, muchas gracias te damos. Bendito y alabado seas. Glorificamos tu nombre porque eres grande, porque eres fuerte, porque eres todopoderoso. Y tú permites las circunstancias en la vida del ser humano, en la vida de tus hijos. Tú nos permites estas situaciones, estas vivencias, para que nuestra fe se robustezca en ti, solo en ti. Echemos mano de tu misericordia, echemos mano de ese amor, de ese apoyo que tú nos brindas. Padre bueno, ayúdanos a cada uno y permite que cada uno podamos crecer más en fe y que nuestra fe sea cada vez más sólida, más fuerte en Cristo Jesús. Gracias te damos. Alabamos y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Paz a vosotros, mis hermanos. Al Rey Jesús adoraré, al eterno Dios canto mi canción, porque eres tú quien reina en mi ser.
reina en mi ser. No sirvo a otros dioses, no tengo más tesoro. Seré lleno de tu espíritu, es mi único deseo. Solo a ti mi ofrenda doy y mi canción. Al Rey Jesús adórale, al eterno Dios canto mi canción, porque eres tú quien reina en mi ser. No sirvo a otros dioses, no tengo más tesoro.
Father, we are deeply grateful that you have answered our prayers for a beautiful convention 2017. Father, we pray that you have felt and heard our praises, our worship. We wish to glorify your name and that of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. We desperately need your presence within us, individually, as families and congregations, as districts, as the General Conference. Please fill us and use us. Grow your kingdom as we become tools in your hand, Father. May we lift Jesus up, that he may draw all men unto him. Until we meet again, Father, keep us safe. Preserve and protect us, that we may glorify you further and share the good news of Jesus Christ. In Jesus' name I pray. Amen. God bless.